Casos nuevos de COVID se triplican en 7 semanas. Hay 1000 hospitalizados. Estamos con dos profesionales para analizar esto y también el subdiagnóstico que habría de los casos de COVID en nuestro país. Estamos junto a Flavio Salazar, vicerrector de investigación de la Universidad de Chile y director alterno del Instituto Milenio de Inmunología. Y también estamos junto al doctor Carlos Romero, quien es vocero de la SOCHIMI. Queremos agradecerles a ambos por estar con nosotros. Y hay un titular también en Publimetro que nos preocupa, que tiene que ver con que se está alertando en este momento que los contagios en Chile serían 9 veces más. De alguna manera que la cifra representa la verdadera cantidad de enfermos con coronavirus. 6 veces más, es eso, ¿no? Que habrían 6 veces más enfermos que los que arrojan las cifras. Flavio, doctor, ¿está de acuerdo con esa proyección o es muy alarmista quizás? Mire, estar o no de acuerdo no sería el término, porque en general lo que hay ahí es un análisis basado en números, ¿no es cierto? En el número de individuos que mueren, el número de individuos que en el fondo tienen condiciones graves y la proporción a nivel mundial que eso representa en promedio. Entonces con eso se hace una proyección para de alguna manera estimar los casos. Yo creo que sí, en el fondo hay una subestimación de los casos, pero eso a nivel mundial. Yo creo que en el fondo los test o las formas como se diagnostica el COVID hace de que queden muchos casos fuera, algunos asintomáticos, pero otros que no acuden por diferentes motivos y no son registrados. Entonces siempre creo yo que hay una subestimación respecto al número, pero si ese 6 veces más o 5 o 4, eso es discutible y todavía no existe un consenso y una demostración de que eso sea así, pero probablemente son mucho más los casos que los que son reportados. Flavio, uno siempre tiende a pensar de que se ha trabajado desde el inicio, como bien tú dices, ¿no es cierto?, con menos casos, con los que hay, con los que se encuentran, con los que acuden, ¿no? La autoridad siempre ha llamado a que la gente acuda a los centros, a que en el fondo formalicen los datos. Se ha tratado de hacer a través, ¿no es cierto?, de estos software que han sido en algún momento cuestionados. Hoy día hemos visto también aquí en nuestro programa cómo hay búsqueda de casos activos. Al parecer el problema que estamos teniendo es la trazabilidad. Ahí estamos teniendo problemas serios para poder, ¿no es cierto?, ir tomando a los contactos estrechos, Flavio. Bueno, sí, eso ha sido claramente, digamos, explicado o puesto en el tapete por el colegio médico, las sociedades, ¿no es cierto?, científicas. Uno de los elementos claves para poder tener una visión bien certera del número de casos y su seguimiento en la trazabilidad, y en eso hay problemas. O sea, no están registrados todos los casos que debiesen estar registrados y no existe todavía una capacidad implementada de poder resolver ese tema, y eso hace de que nosotros tengamos muchos lugares oscuros dentro de esto. No se sabe realmente, por ejemplo, el impacto que pueda tener una variante como la variante inglesa, por ejemplo, porque no tenemos esa capacidad de ir siguiendo, Flavio, los casos en tiempo real. Flavio, ¿sabes por qué te llevo este tema? Y ya vamos con Carlos. Flavio, ¿sabes por qué te llevo este tema? Porque esto implica que se tengan que tomar siempre medidas más generales que medidas más particulares, porque cuando no hay trazabilidad, ¿no es cierto?, cuando hay bolsones tan oscuros como los que dices tú, siempre se tienen que tomar medidas más amplias, más abiertas, más generales, que a la ciudadanía, pucha, no le gusta, ¿no es cierto?, que son este tipo de confinamientos, ¿no? Claro, bueno, ahí está siempre esta contradicción, porque igual el tema de las medidas que se tomen cruzan una serie no solamente de intereses, digamos, personales, sino que de emociones y sentimientos. O sea, uno entiende que no es lo mismo hacer caso en un confinamiento las primeras 3 semanas, el primer mes, que llevar un año en una situación de este tipo. Estamos todos realmente un poco agotados. Pero el tema está en ser súper transparente respecto a esto, y yo veo que a veces con los números se juega más con conceptos. Por ejemplo, el tema de las vacunas, son poquísimas las vacunas, pero todo gira en torno a la discusión de elementos que no son los más importantes, los más relevantes desde el punto de vista de lo que tú estás diciendo, del tener conocimiento real de lo que está aconteciendo para tomar medidas precisas. Yo en eso concuerdo. Sí. Creo que hay un montón de
de falta de mayor, digamos, profundidad en estos temas. Ya, ahí le voy a preguntar a ambos después un tema de las vacunas que me tiene preocupada, el tema de las cepas de brasilera, etcétera. Pero antes quiero preguntarle al doctor Carlos Romero, él es vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Doctor, 1000 personas hoy día están hospitalizadas. Cuéntenos un poco a cuánto estamos de no tener ventiladores, cuáles son las situaciones más críticas y cómo ve usted esto en las próximas semanas. Buenos días, Montserrat, Julio César. Muchas gracias. La verdad es que como Sociedad Chilena de Medicina Intensiva estamos muy preocupados por el incremento de casos. Vemos que estamos prácticamente al borde de los 4.000 casos y por arriba de los 4.000 casos prácticamente en los últimos días. Se está sintiendo con cada vez con mayor claridad el incremento en los casos que llegan a hospitales también en la región metropolitana. Ya estamos viviendo, digamos, una situación bastante crítica en regiones al sur y el norte del país. Por lo tanto, lo que uno espera, además, con la presencia de esta variante inglesa en el país que tiene mucha más capacidad de contagiosidad, que ya está, digamos, documentada también en la región metropolitana, con la gran movilidad intercomunal que se da en el día a día en la región metropolitana, ¿no es cierto?, con aglomeraciones en el metro y en el transporte público, con aglomeraciones también en lugares que no son de necesario acceso diario, digamos, o de vital acceso, como son los centros comerciales, en donde también se dan, digamos, la presencia de gran cantidad de personas, con lo que hemos documentado y nos han mostrado ustedes a través de diferentes imágenes, estas fiestas clandestinas. Lo único que esperamos es que en los próximos días y semanas estos casos se vayan incrementando de manera significativa. O sea, no se ve en este momento de que en los próximos días esto pueda decaer. Claro. No se ve una curva que luego vaya a bajar, sino que va a seguir subiendo en las próximas semanas. Quería preguntarle... Y no se toman medidas más restrictivas, claro, y eso tiene que ser en este momento, ¿no es cierto? Y cuando uno habla de medidas restrictivas, no está yendo al extremo, sino que hay que evaluar el panorama y ver cuáles son las medidas, cómo se puede restringir un poco más la movilidad, pero eso tiene que ser en este momento, porque cuando la situación ya esté fuera de control va a ser tarde. Doctor, ayer hubo en el informe del MinSal 90 fallecidos. En los últimos días han sido muchísimos. El perfil, la edad, la situación de salud de los fallecidos hoy día en esta segunda ola, ¿es similar a la de la primera ola? ¿Son personas adultos mayores con enfermedades de base? ¿O ha ido cambiando ese perfil y ya podemos hablar de más fallecidos en grupos más jóvenes? Sí, lo que hemos documentado al momento, digamos, al menos es que tenemos más casos en personas de menor edad, ¿no? Y ahí probablemente el sobrepeso, y sabemos que eso es algo bastante prevalente en nuestro medio, juega un rol muy importante en términos de la severidad de la condición. Entonces, si bien en la primera ola fundamentalmente esto estaba más sesgado hacia las personas de mayor edad, con más comorbilidades, hoy en día estamos viendo que ya en menores de 40 años tenemos casos graves dentro de las unidades críticas y eventualmente con riesgo de tener un mal desenlace. Hay que recordar también, y me gustaría aquí, Montserrat y Julio César, hacer notar, digamos, ingresar a una unidad de cuidados intensivos puede ser por lejos la peor experiencia que puedan experimentar en sus vidas. Son lugares en donde tenemos que hacer una serie de intervenciones para poder salvar la vida de los pacientes. Y efectivamente hemos sido bastante eficientes en eso. Pero es un ambiente bastante duro, digamos, ¿no? El estar dentro de es muy hostil estar dentro de esas unidades, sobre todo además, Julio César, el estar solo, sin el acceso frecuente de sus familiares por todas las restricciones que hoy existen. Entonces, es importante que la ciudadanía tome conciencia y como lo decía, digamos, el doctor Salazar, no poner todas estas esperanzas en las vacunas. Un efecto realmente significativo de las vacunas lo vamos a ver a finales del segundo semestre del 2021 si se mantiene, digamos, un buen programa de vacunación. Lo que tenemos que ser ahora es estrictos en las medidas que ya conocemos y probablemente también la autoridad sanitaria probablemente va a analizar los números y va a tomar medidas más restrictivas. Hoy tenemos en las unidades personas más jóvenes, ¿no? que están experimentando casos graves y esta es una enfermedad
que tiene una evolución muy compleja y que no solamente puede causar muerte, sino que puede dejar a las personas muy afectadas durante muchos meses. Doctor, tengo algunos amigos que son médicos y en una conversación coloquial, ¿no?, de amigos a través del teléfono, del WhatsApp, me comentaban que un problema que estaba surgiendo ahora era que habían ventiladores pero no personal para operar los ventiladores. Y que ese era un problema que era muy grave, porque de pronto tenemos el ventilador, pero no tenemos el personal para poder darle una atención adecuada al paciente. Y estamos en el límite de sacar precisamente gente de lugares donde hay ventiladores, pero que no pueden entregarle la atención ahí por falta de personal especializado para manejar esos ventiladores, que no cualquiera puede hacer estos procedimientos. Así es, Julio César. Estamos en una situación que es desventajosa en relación a lo que experimentamos en la primera ola. Cuando partimos la primera ola, ¿no es cierto?, tuvimos la capacidad de incrementar muchas camas críticas. Se abrieron, más que triplicó la capacidad para albergar pacientes críticos y claramente ustedes entenderán que no pueden aparecer súbitamente nuevos especialistas. No obstante, tuvimos la participación decidida de colegas de muchas especialidades, ¿no es cierto?, de medicina interna, de urgencia, anestesiología, de cirugía, que nos ayudaron, digamos, en diferentes partes del proceso de la atención de los pacientes. Pero, Julio César, después de que pasó la primera ola, fíjese que algunas unidades que ya se habían expandido no pudieron contraerse porque luego comenzamos a recibir los casos que no se pudieron atender durante la primera ola. Entonces las camas hoy en día están ocupadas, al menos en la región metropolitana, en forma mayoritaria por pacientes que no son COVID. Entonces ahí ya tenemos un problema de que tenemos una capacidad expandida, no como en la primera ola, pero expandida, que está ocupada por pacientes que no son COVID. Estamos a la espera de un incremento significativo de nuevos enfermos COVID y físicamente podemos no tener las camas disponibles. Pero además de eso, lo que usted bien manifiesta, cerca de un 25% del personal sanitario está con licencia por el gran desgaste emocional y físico que experimentaron durante la primera ola. Además de eso, 87% del personal está con desgaste profesional, con burnout, ¿no es cierto? Que obviamente va a ser complejo esto. Así es que, independiente de la previsión que usted tenga, independiente de el lugar o de la región, hoy en día contamos con muchos menos profesionales capacitados para poder dar atención a los enfermos, independiente de que podamos abrir de nuevo unidades de recuperación posanestésica, unidades pediátricas, etcétera. Está ahí la estructura, está la tecnología, tenemos los ventiladores, pero no va a haber personal sanitario especializado para poderlos cuidar. ¿Y qué significa? ¿En qué se traduce esto, Julio César? Que si eso ocurre, obviamente el sistema sanitario se va a ver sobrepasado. Claro. Y eso va a impactar negativamente en las posibilidades de sobrevivir de estas personas. No, tremendo. Eso es súper grave. Es gravísimo. Pero también a mí me informaban, doctor, todas estas razones, licencias médicas, agotamiento, pero que también se había desvinculado a un porcentaje importante de personal que se había contratado extra, técnicos en salud, etcétera, para cubrir la emergencia de la primera ola y que todavía no se habría procedido a contratarlos de nuevo. Esa también es información que me dieron amigos médicos. ¿Qué hay de eso? Como usted comprenderá, los diferentes hospitales, digamos, sobre todo todo lo que tiene que ver con la asistencia pública, lo que se hizo fue fundamentalmente redistribuir personal, ¿no? Piensen que durante la primera ola se dejó de atender cirugías electivas, por ejemplo. Todo ese personal, digamos, que estaba en las diferentes unidades, tanto de la parte postquirúrgica como de pabellón, fue redistribuido, digamos, en unidades que permitiera dar abasto a la atención de todos los pacientes que teníamos. Eventualmente, algunas instituciones pudiera ser que hayan incorporado personal adicional, ¿no es cierto?, porque en ese momento no podían tener o cubrir todas sus necesidades, y es probable que luego de la primera ola, quizás al reducirse el requerimiento de este personal, algunos de ellos hayan sido o redistribuidos o eventualmente ya no se encuentren en esos centros. Ahora lo que se está preparando en conjunto con el MinSal precisamente es esta integración, ¿no es cierto?, de todas las camas público-privadas, y se está haciendo un arqueo de todas las camas disponibles y eventualmente del personal que se va a requerir para que estas camas funcionen.
Perfecto. No obstante de aquello, Montserrat y Julio César, es importante para la ciudadanía no estar contando las camas, los ventiladores. En el fondo, ninguna cantidad de camas o ventiladores o personal va a ser suficiente si no nos cuidamos. La cantidad de enfermos, si tenemos 9.000 enfermos en el día, va a ser una catástrofe en Chile. La mortalidad va a ser altísima. Lógico. Flavio, ¿qué hacemos para finalizar? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el llamado? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo cooperamos como programa, como canal de televisión para poder hacer un llamado a la gente, a la ciudadanía, que a veces vemos que estos temas no están en la agenda, no están en la mesa y no tomamos conciencia? Un tema complejo, y no te puedo yo, Julio César, entregar una receta, ¿no es cierto? Pero sí algunos elementos que me parece que tienen que estar en la discusión. Yo creo que lo primero es que tienen que, de alguna manera, ponerse en el tapete los elementos que el Estado puede controlar, ¿ya? Y hay cosas que el Estado puede, ¿no es cierto?, implementar, y que tiene que ver con, no solamente con un traspaso de la responsabilidad a los grupos, ¿no es cierto?, que de alguna manera se reúnen en fiestas clandestinas, que a las cuales hay que aplicarle la ley, sino que también elementos que tienen que ver con el trabajo, ¿no es cierto?, los horarios diferidos que pudiesen haber, el transporte público, ¿no es cierto?, el comercio, las limitaciones, porque hay claramente temas que son demostradamente un hecho de que este virus se va expandiendo a través de eventos de supercontagio. O sea, hay como sectores o situaciones en las cuales se producen explosiones. Si estas explosiones se producen en todas partes, obviamente el número de infectados va a ser muy grande. Por eso... y por otra parte, aliviar la carga emocional que tienen las personas. Por lo tanto, también generar actividades al aire libre, ¿no es cierto?, que sean permitidas y que se ha demostrado que tienen mucho menos nivel de contagio. Sí. Flavio, Carlos, les queremos agradecer este ratito con nosotros. De verdad es que estamos preocupados y queremos también traspasar a la gente esta preocupación, sobre todo de ustedes, de los médicos que están trabajando todos los días con la enfermedad, que saben la verdad, que están trabajando con tanto dolor y sufrimiento, como bien decía Carlos. La experiencia de una intubación, de estar en la UCI, es una experiencia realmente hostil y difícil, no solo para la persona que está, sino que para todo el grupo familiar y humano. Un abrazo para los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Monse, nos cambiamos. 10:49 de la mañana, hoy es viernes.